Cuando yo tenía por ahí de 14 años, empezamos a subir muy fuerte a la montaña. Y pues obviamente el Telapón, el Tlaloc, el Papayo, el Pinal, la Malinche, luego íbamos ya al Popo, al Ista, al Pico. Y conforme fuimos dominando todas las rutas de las montañas, sobre todo de la alta montaña, nos dimos cuenta que había ciertas rutas donde había que escalar paredes, ¿no? Como para llegar al cuello había que pasar una chimenea, para llegar a la cabeza por el cuello había que subir una pared como de 40 metros, ¿no? Y así fuimos viendo que había que saber escalar roca. Entonces, si me dices cuándo empecé a escalar roca, pues en la alta montaña, rutas muy sencillas, completamente expuestas, y viendo eso, pues en alguna ocasión platicando con alguien, me dijo, pues hay unas rocas cerca de Puebla, en un lugar que se llaman Los Cantiles. Y entonces, con un amigo nos fuimos en bici desde el oriente, llegamos al Perico preguntando, y en el 1972, que yo ya tenía 16 años, fue que empezamos a escalar en el Perico. Cuando llegamos, pues, ese día de bici, pues nada más llegamos, vimos, y después empezamos a ver cómo se escalaba, ¿no? Y en libros que había en la biblioteca encontramos alguna información de qué cuerda, no había arneses, no había gatas, no había placas, no había nada, ¿no? Pero vimos que había unas rutas, entonces ya vimos que pues en ese entonces lo que se publicaba era la escalada artificial, con estribos, y pues la cuerda, yo iba y compraba la cuerda de la que se usaba para los tendederos, esa era nuestra cuerda de escalar, y así. 1972, ya oficialmente en el Perico. Ok. Y cuando llegaste al Perico, ¿a quién encontraste? ¿Había alguien escalando? ¿Nada más estabas tú y tu amigo? ¿Qué había? El primer día que llegamos en bici no había nadie. Y después empezamos a ir ya con los amigos de la montaña. Y la verdad es que no había nadie, no iba nadie. No había nadie. Todos los días que íbamos, claro, pues íbamos a veces sábados, a veces domingos, a veces entre semana en la tarde, ¿no? Muchas veces íbamos pues para ver el atardecer porque era precioso, ¿no? Y solamente una ocasión me acuerdo que me encontré a unos cuates del Benavente, que eran como 6 años más grandes que yo, estaban ahí escalando ahí en una de las rutas, pero es la única vez que vi a dos. Los demás veces no hubo nada. Okay. En las rutas que yo encontré cuando llegamos, en el 72 estaba la que está ahí por Martillos, luego estaba la de donde está derrame cerebral, que llegaba a la parte superior de la banda. Luego la siguiente ruta que estaba puesta era la del Diedro de la Cruz, okay, y juntito el Techito. Esas eran las rutas que estaban puestas con las alcayatas, ¿no? para subir. De allí nos salió, una vez que dominamos el Techito, allí en el Diedro de la Cruz, que lo pasamos varias veces, pues vimos que había un techo por excelencia que estaba a la entrada en una cueva. Ajá. Y en 1974 nos pasamos todo un verano armándolo con clavijas que nosotros hicimos de solera y de ángulo, ¿no? Poner una clavija estuva y era un pecado mortal porque no teníamos dinero. Ajá. Entonces nosotros fuimos a la ferretería y en el taller del papá, de la fábrica del papá de un amigo, ahí cortábamos las soleras, cortábamos los ángulos, soldábamos las argollas y hacíamos los hoyos para poner los mosquetones, ¿no? Y tratando de contestar tu pregunta, en ese verano que íbamos por lo menos 3 o 4 días a la semana,
nunca había nadie, nadie llegaba, ¿no? Nadie llegaba. Ok. Y yo conocí a Gabriel, conocí después al Cat, al Robin, al difunto David Roldán, y mucha gente que de repente llegaba ya ahí, pero sí, ya había banda, ¿no? También conocí a Beto allá, a Beto Santander, que era un cuate fuertísimo, ¿no? Aldo Iturbe. Sí, no, él no lo conocí, ¿no? Y ya ahí empecé a aprender un poquito de que, bueno, una era la escalada artificial, que fue lo que yo aprendí de alguna forma. Después vi que ya había la escalada deportiva y luego la escalada tradicional. Entonces alguna vez me tocó que alguien ya había puesto ahí un par de stoppers y lánzate y aguas con el vuelo, ¿no? Sí, pero pues bueno, como traíamos mucho la técnica de escalar libre, pues no se sentía tanto miedo, ¿no? Porque pues vas usando mucho la técnica Dulfer y jalándote, ir presionando y entonces pues la seguridad sí es importante, pero ya tu mente está pensando en que no es de lo que te vas a ayudar a subir. Sí. Okay. Y ya por último, ¿recuerdas cuál fue el primer muro de escalada en Puebla? ¿Te acuerdas un poco de esa comunidad que había? Sí, ya por ahí del 88, pues empezamos a oír de que había una zona muy padre que no era el Perico, que se llamaba El Caño, ¿no? Y después de mucho, Gabriel aceptó llevarnos al Caño, ¿no? Porque él es el que estaba armando allí. Y el Cat y el otro, ¿cómo se llamaba? El que le mordió el tejón ahí en el Caño. Alejo. Alejo, sí. Entonces, pero de las cosas que yo veía era que yendo nada más un día a la semana, en donde a duras penas a lo mejor hacías 3 rutas, nunca ibas a avanzar. O sea, siempre podía hacer las mismas y no podía avanzar, ¿no? Y hubo gente con mucha paciencia, como el Robin, como el Cat, que a ver, vamos a hacer la papita y hasta que te salga bien, ¿no? Y a ver, vamos al picudo y hasta que te salga, y bueno, pues, pero me costaba mucho trabajo, entonces fue por eso que dije, no, pues así nunca voy a avanzar, y me platicaron que estaba el Bucupec, ¿no? Ahí en el centro, y así lo conocí, y allí en el Bucupec, me acuerdo que el primer día que fui, a los 5 minutos estaba completamente tronado, pues yo no sabía ni qué hacer ni nada y ya me había bombeado. Y allí vi a un cuate que subía y bajaba como chango cientos de veces, decía, qué bárbaro, es un superdotado. Y ya años después lo ubiqué que era Eduardo Mora, ¿no? el chavo superdotado, ¿no? Que subía 50 veces y cuando yo a las 3 ya me había quemado. La escalada es padrísima, es formativa y sigo practicándolo 50 años después, más de 50 años, y la verdad es que regreso a la escalada porque cada vez que subo me da miedo. Entonces, y eso es formativo. Te relaja, te ubica y te saca de todas las cosas que no debes estar pensando y te concentras en algo. Es muy padre. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Venga.